Hola a todos, sean bienvenidos a esta tercera y última clase de nuestro entrenamiento gratuito, cómo retomar la contabilidad y refrescar conocimientos. Yo soy Alfredo Cobos y hemos estado compartiendo a lo largo de los últimos días 3 clases súper intensas y súper integrales en torno a la contabilidad y cómo regresar a ella. En la primera de las clases les invité a hacer una reflexión en torno a lo que realmente representa nuestra profesión, a qué es la contabilidad, la del siglo XXI, basada en normas de información financiera, y que una vez que la dominamos, qué oportunidades nos plantea el mercado laboral. Eso hicimos en la primera de las clases. En la clase de ayer, la clase número 2, trabajamos en torno a identificar el control de activo, pasivo y capital, pero no simplemente por lo que dicen los libros o lo que aprendimos en la escuela hace muchos años, sino traerlo también a las condiciones que plantean las normas de información financiera para el siglo XXI. Si no has tenido oportunidad de ver las clases 1 y 2, debajo en la descripción de este video te dejo los enlaces para que vayas y las puedas aprovechar. El día de hoy vamos a trabajar en materia de contabilidad electrónica. Ayer te dejé una pequeña tarea, que fueras a internet y buscaras qué te aparece si pones en el buscador contabilidad electrónica y contabilidad para efectos fiscales. Hoy vamos a hablar precisamente de ello. También el día de ayer hicimos un repaso por lo que públicamente el SAT le dice al contribuyente que es la contabilidad electrónica, y lo vamos a comparar con lo que establece el Código Fiscal de la Federación. El día de hoy vamos a trabajar precisamente en ello, y antes de irnos de lleno con el tema, quiero felicitar y agradecer a los que se inscribieron ayer. Al concluir la clase, también varios de ustedes se inscribieron a la Academia CEFIN de Contabilidad Básica, y eso es estupendo. Ya están dentro, arrancamos el próximo lunes. A los que aún no lo hacen, recuerden que están disponibles los medios de pago. Pueden inscribirse pagando con tarjeta, haciendo una transferencia, depositando en Oxxo, haciendo un depósito también en Banamex. Ahí están todos los datos para que se inscriban. Los que quieran pagar con tarjeta y opten por meses sin intereses, pueden incluso optar por hasta 3 meses sin intereses yendo a nuestra página web. En la parte de abajo, también en la descripción del video, les dejo el enlace directo para que vayan a nuestra página web, al micrositio de la Academia CEFIN de Contabilidad Básica, y se inscriban. Córranle porque los lugares se agotan. Estaremos haciendo inscripciones durante todo el fin de semana hasta el domingo, pero el cupo es limitado, así que córranle a apartar su lugar. Dicho lo anterior, vamos ahora sí a profundizar en materia de contabilidad para efectos fiscales. ¿Qué es lo que dice, no la autoridad, no lo que dice el SAT públicamente, que eso ya lo veíamos ayer en su página web, no, lo que dice el Código Fiscal de la Federación cuando se refiere a la obligación que tienen las empresas, los contribuyentes, de llevar contabilidad? Y es que para efectos fiscales, la contabilidad que debemos ejecutar los profesionales del siglo XXI tiene todo que ver con lo que analizábamos en materia de normas de información financiera en nuestra primera clase, pero además se le agregan varios otros elementos. Vamos a ver cuáles con este análisis del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Entremos de lleno con lo que establece el Código Fiscal de la Federación en materia de contabilidad. Esto lo encontramos en el artículo 28 de este ordenamiento, que por cierto, en ningún lado define a la contabilidad electrónica, tampoco a la contabilidad en términos generales, no la define. La única definición que tenemos es la que hace pública el SAT y que vimos en la sección anterior, pero legal y jurídicamente no hay una definición como tal de la contabilidad que nos exigen llevemos conforme al Código Fiscal de la Federación, sino que se limita a señalar lo siguiente, y es que el artículo inicia diciendo que las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad estarán a lo siguiente. ¿Quiénes? Los que ya sabemos. Para efectos fiscales, la contabilidad se integra por, y la primera fracción nos señala qué elementos integran la contabilidad: los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, todos los que pudieran ser, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales. ¿Se acuerdan que hablábamos de los libros de actas? Abusados, porque aquí el Código Fiscal de la Federación nos los exige, así como antes ya lo hace el Código de Comercio. El control de inventarios y método de evaluación de inventarios, los discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos donde guardemos la contabilidad también forma parte de la misma, de acuerdo con lo que establece el artículo 28, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, así como los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, por ejemplo, las bombas de gasolina, que son mecanismos de registro fiscal, los datos que esas arrojen para las empresas que se dedican a la venta de combustible, bueno, también forman parte de la contabilidad y el equipo mismo. Además, por cierto, de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos. Toma las facturas, los contratos, todos esos documentos que se toman como fuente para el registro contable, así como la documentación, toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Estamos hablando de, por supuesto, los FDIs, pero más aún, los acuses de declaración,
las propias consultas de la declaración, incluso los avisos al RFC forman parte del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aunque no impliquen un asiento, se integran a la contabilidad para efectos de lo establecido por el Código Fiscal de la Federación. También la documentación que acredite los ingresos y deducciones, eso lo esperábamos, y la que obligue en otras leyes, por si algo faltara, las que obliguen otras leyes, y aquí abusados con este detalle, en el reglamento de este código, ojo, se establecerá la documentación e información con la que se deberá dar cumplimiento a esta fracción y los elementos adicionales que integran la contabilidad. Miren qué padre la autoridad. Primero nos lanza una lista larguísima de cosas que si las comparamos con lo que establecen las normas de información financiera a la hora de definir la contabilidad, algunas tienen que ver, la mayoría no. Son documentos que sí, por supuesto, tienen efectos fiscales, pero no necesariamente contables. Sin embargo, la autoridad fiscal nos dice, me lo metes todo en una sola caja y todo eso es contabilidad. Y por cierto, en el reglamento te voy a decir otras cosas y además no vaya a ser que me acuerde de otros elementos, así que revísalo porque ahí también te los voy a poner. Digamos que en el Código Fiscal, que pasa por todo el proceso legislativo, se dejan una llave abierta para que de manera discrecional en el reglamento que solamente emite el Ejecutivo y que en términos llanos, cuando hablamos de asuntos fiscales, los emite directamente el SAT y luego el presidente nada más lo firma, pero en realidad quien los hace es el propio SAT, pues se dejan carta abierta para poner ahí lo que quieran. Y apenas llevamos la primera fracción. Eso respecto a qué integra la contabilidad. Las otras tres fracciones nos hablan de cosas distintas. Por ejemplo, la segunda fracción nos dice que las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad estarán a lo siguiente y señala los registros o asientos contables a que se refiere la fracción anterior, que integran la contabilidad, deberán cumplir, y ojo, otra vez se dejan la llave abierta, deberán cumplir con los requisitos que establezca el reglamento de este código y, por cierto, además del reglamento, las disposiciones de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria, la resolución miscelánea fiscal. Eso en cuanto a los requisitos. La tercera de la fracción también se refiere a los registros o asientos y establece que los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán, ojo, en medios electrónicos. ¿Se acuerdan que el Código de Comercio nos decía, bueno, los medios que se adapten a las características de la empresa? Acá no. Para efectos fiscales me lo llevas todo sí o sí en medios electrónicos. Conforme, y volvemos al punto, lo establezca el reglamento de este código y las disposiciones de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria. Puntualizando, y este es un dato importante que siempre suele ser un punto débil en las empresas, sobre todo las que trabajan con despachos externos, y ahí sí asumimos o tenemos que asumir parte de esa responsabilidad, hay que encontrar los mecanismos para que la información esté disponible en el domicilio del contribuyente, no únicamente en nuestras oficinas y despachos. ¿Por qué? Justamente la fracción tercera del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación señala, en su última línea, que la documentación comprobatoria de dichos registros o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente, no en el despacho, en el domicilio de la empresa. Abusados con ese punto. Finalmente, la cuarta de las fracciones del artículo 28 nos dice que formará parte de las obligaciones o a las que tendrán que estar dando cumplimiento los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, el hecho de ingresar de forma mensual su información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria y volvemos a dejar la llave abierta de conformidad con reglas de carácter general que se emitan para tal efecto. Oigan, así, a ojo de buen cubero nada más. Analizando el 28 del Código Fiscal, no nos dice nada de las balanzas, no nos dice nada de las cuentas que tenemos que asociar con nuestro catálogo, no, simplemente nos dice que tenemos que enviar información contable que el SAT nos vaya a indicar. Al SAT es al que se le ocurre, no a los legisladores, sino al SAT es al que se le ocurre que lo que tenemos que enviar son las balanzas con todas las características técnicas que iremos viendo más adelante. Hasta aquí lo que establece el artículo 28. No parece ser tan rudo, ¿no? Aparentemente no, pero justamente el diablo está en los detalles, y el detalle más grande que encontramos aquí es que a través de ese artículo, el propio Servicio de Administración Tributaria se deja manga ancha para decidir a través de sus reglas de carácter general y de manera completamente discrecional cómo, cuándo, dónde, qué y cuánto quiere de nuestra información. Digno de reflexionar. Caray, ¿verdad? Que es mucho más que lo que simplemente nos decía ayer el SAT en su página web. Por supuesto que es mucho más. Esto que acabamos de analizar lo establece el artículo 28 del Código Fiscal y además, como pudimos observar, además señala que en el reglamento de este código se van a ampliar dichas características. Ahora enseguidita lo vamos a ver, pero antes quiero aprovechar para todos aquellos
que nos han preguntado cómo ir a la página web, qué otros cursos ofrecemos, les voy a hacer un paseo rapidito por nuestra página web www.cefincapacitación antes de irnos a lo que dice el reglamento del Código Fiscal precisamente en torno a los elementos que integran a la contabilidad. Vamos primero a hacer este paseo por www.cefincapacitación.com para que conozcan el resto de nuestra oferta de capacitación. Vamos a verlo. Ir a nuestra página web es súper fácil. Ponen en cualquier buscador de Google Cefin Capacitación y les aparecemos directamente nosotros, www.cefincapacitación.com, y esta es nuestra página web. Aquí van a poder conocer toda nuestra oferta de cursos. Van a ver que tenemos cursos fiscales, régimen de incorporación fiscal, ISR personas morales, cierre anual de personas morales y físicas, régimen de arrendamiento, actividades empresariales, contabilidad electrónica, facturación electrónica, y como habrán podido ver, brota unos cuantos minutos después de estar enlazados con nosotros, brota esta ventanita de chat en la que siempre hay personal de nuestro equipo respondiendo, así que cuando tengan alguna duda por ahí nos la pueden plantear, y si la exponen entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche, va a haber alguien que les responda. Si lo hacen un poquito más tarde, les responderemos al día siguiente. Entonces es bien importante que cuando tengan por ahí alguna duda, aquí lo pueden ver. Eso en cuanto a nuestros cursos fiscales. Tenemos amplia variedad de cursos fiscales, aquí se los muestro: régimen de incorporación fiscal, actividades empresariales, ISR personas morales, facturación electrónica, sueldos y salarios, estudio integral del IVA, sueldos y salarios, entre varios tantos más. Por ahí les esperamos. Recuerden, aquí pueden también consultar la lista completita. Tenemos cursos contables, la Academia Cefin de Contabilidad Básica, el Seminario Práctico de NIF y el Taller de Elaboración de Estados Financieros. Ahora precisamente les estamos invitando a que se unan a la Academia Cefin de Contabilidad Básica. Esta es la página web. Pagar con tarjeta es súper rápido y súper fácil. Avanzan aquí y llegan hasta cualquiera de estos botones que dicen Mercado Pago, paga tu curso con tarjeta aquí. Le dan clic y pueden ir directamente a pagar. Al concluir su pago, den también clic en volver al sitio para que los lleve a llenar su formulario de registro. Inscribirse es súper rápido y por aquí les esperamos. Nos va a encantar recibirles. Acuérdense que arrancamos el próximo lunes y seguimos procesando inscripciones todo este fin de semana hasta el domingo a las 8 de la noche. Si al final no se animan a inscribirse a la academia, que yo espero que sí, porque es la gran y mejor oportunidad que pueden aprovechar en este momento para retomar la contabilidad, tenemos el resto de cursos fiscales que también pueden ser un muy buen punto de partida para que regresen al ejercicio profesional por todo lo alto. Y acuérdense que entrando en www.cefincapacitación.com siempre hay personal dispuesto a ayudarles y atender cualquier duda que puedan plantear en este chat que acaba de verse por aquí. La oportunidad ahí está. Las inscripciones siguen abiertas. Para poder unirte a la academia tienes tiempo todavía, tendrás tiempo durante el fin de semana. Cerramos inscripciones el domingo a las 8 y a mí me va a encantar verte ahí, porque todo esto que acabamos de analizar en torno al Código Fiscal de la Federación, a través de lo que te voy a enseñar en la academia, vas a tener todos los elementos para cumplirlo cabalmente. Y por si eso fuera poco, decíamos, eso lo dice el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Y este vincula el reglamento que agrega algunos otros elementos que también integran la contabilidad. Vamos a ver precisamente cuáles son esos otros elementos que integran la contabilidad. Y ustedes recordarán cuando hablábamos del artículo 28, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, que nos decía cómo se integra la contabilidad y remataba diciendo esa fracción que, bueno, nos lo iban a aclarar más, nos iban a puntualizar qué otros elementos integraban la contabilidad a través del reglamento a este código, del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Tal puntualización la encontramos en el artículo 33, inciso A del reglamento, que señala que los documentos e información que integran la contabilidad son, y aquí arrancan las fracciones. La primera, los registros o asientos contables auxiliares, incluyendo el catálogo de cuentas que se utilice para tal efecto, así como las pólizas de dichos registros y asientos. Originalmente, el artículo 28 solo se refería a los asientos o registros contables. Acá ya nos dicen sí, son eso, pero también el catálogo de cuentas utilizado, así como las pólizas de dichos registros. ¿Qué? Vamos bien. Al final, eso es parte importantísima y fundamental de la contabilidad, es el inicio de todo el proceso. Resulta absolutamente lógico que forme parte de ella. No solamente forma parte de ella, es la semilla, ahí nace todo. Lo raro es esto otro, fíjense ustedes, lo de la fracción segunda, que nos dice los avisos o solicitudes de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, así como su documentación soporte. ¿Cuál podría ser la documentación soporte del aviso o solicitud al RFC? Bueno, si estamos haciendo un alta, nos piden un domicilio fiscal, el comprobante del domicilio, si hicimos un cambio de domicilio,
negocio. Lo mismo, a lo mejor, nuestra identificación oficial, nuestra CURP, no lo aclaran en ningún lado a qué se refieren con documentación soporte, pero no es eso lo raro. Lo raro es que esos documentos no implican ningún registro contable que se pueda someter a los postulados básicos que ya analizamos. No hay un asiento que se vaya a generar a partir de ello y tampoco se integra en la información financiera expresada en dinero. No. Sin embargo, la autoridad fiscal considera que esos documentos forman parte de nuestra contabilidad. El tercero de los elementos, o la tercera fracción, define que también forman parte de la contabilidad las declaraciones anuales, las informativas y de pagos provisionales, mensuales, bimestrales, trimestrales o definitivos. Digámoslo de otro modo, cualquiera que sea, toda declaración presentada por el contribuyente forma parte de la contabilidad, dé o no pie a un asiento contable. ¿Por qué? Porque incluso las informativas también deberán contemplarse como parte de la contabilidad. Otros elementos que integran la contabilidad, de acuerdo con la fracción cuarta del artículo 33, inciso A del reglamento del Código Fiscal de la Federación, son los estados de cuenta bancarios y ojo aquí, porque no únicamente son los estados de cuenta bancarios, sino también las conciliaciones de los depósitos y retiros respecto de los registros contables. Esto quiere decir entonces que a través del análisis de esta primera línea de la fracción cuarta tenemos que entender que son obligatorias las conciliaciones bancarias. Desde un criterio prudencial, que ya sabemos a qué se refiere y cuándo utilizarlo, yo diría que sí. Cada mes tendríamos que tener conciliaciones bancarias, prácticamente de manera obligatoria, más allá de su utilidad, que por supuesto es importantísima. Pero también, esta misma fracción señala que forma parte de la contabilidad los estados de cuenta correspondientes a inversiones, que bueno, eso es lógico, y también tarjetas de crédito, débito o servicios del contribuyente. Y aquí no hace la diferencia o no hace la alusión a si son o no utilizadas para sus actividades empresariales, sobre todo cuando hablamos de personas físicas. No nos dice que sean aquellas tarjetas de crédito, débito o servicios del contribuyente afectas a su actividad de negocios o a su actividad empresarial. No, nos dice todas. Por lo menos los estados de cuenta, más allá de que eso se convierta en un asiento contable, porque si no está afecto al negocio, recordando que de principio no cumplen con el postulado básico de sustancia económica y que tampoco serían estrictamente indispensables, no tienen por qué ser sujeto de registro contable, pero eso no quita que cuando la autoridad solicite la contabilidad del contribuyente, van incluidos también los estados de cuenta de tarjetas de crédito, débito o servicios del contribuyente, ¿cuáles? Todos, afectos o no afectos al negocio, así como los monederos electrónicos utilizados para el pago de combustible y para el otorgamiento de vales de despensa que en su caso se otorguen a los trabajadores del contribuyente. Todos los estados de cuenta relativos a esos movimientos tenemos que conservarlos, la parte que le corresponde al patrón, por supuesto. La quinta de las fracciones señala que también forman parte de la contabilidad las acciones, partes sociales y títulos de crédito en los que sea parte el contribuyente, esto es, los emitidos por la empresa si hablamos de una persona moral, o también las acciones de las que es propiedad la persona física o la persona moral de otras sociedades. La sexta fracción del artículo 33, inciso A del reglamento del Código Fiscal de la Federación señala que integran la contabilidad también la documentación, y abusados con este punto, relacionada con la contratación de personas físicas que presten servicios personales subordinados. No estamos hablando de los recibos todavía, estamos hablando de los contratos. Los contratos individuales de trabajo forman parte de la contabilidad para efectos fiscales. No solamente son necesarios para fines laborales y de seguridad social, sino que forman parte de la contabilidad, incluido la información relativa a su inscripción y registro o avisos realizados en materia de seguridad social y sus aportaciones. Todo lo relativo al seguro social forma parte de la contabilidad que la autoridad fiscal federal puede revisar. Lo mismo, de acuerdo con la fracción séptima, con la documentación relativa a importaciones y exportaciones en materia aduanera o de comercio exterior. Los pedimentos y todos los trámites que se ejecuten a través de agentes aduanales forman parte de la contabilidad, más allá de reflejar el efecto de esas ventas o compras a través de registros contables. No nada más eso, sino que toda la documentación generada en el proceso forma parte de la contabilidad de acuerdo con lo que establece el artículo 33, inciso A del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Finalmente, este mismo ordenamiento en su fracción octava señala que forma parte de la contabilidad la documentación e información de los registros de todas las operaciones, actos o actividades, los cuales deberán asentarse conforme a los sistemas de control y verificación internos necesarios. Ah, caray, aquí brota, así parece que nada, pero brota otra obligación:
los mecanismos de control interno. ¿Es indispensable para cualquier empresa tener políticas de control interno? Sí, lo es. Algunas lo tienen formalizado, muy pocas. Otras, de una u otra manera, mal que bien, los aplican. Pero si atendemos a lo que establece esta octava fracción del artículo 33, inciso A del reglamento del Código Fiscal, para que nosotros podamos asentar nuestros registros contables a partir de la documentación probatoria que tenemos, debemos partir de los sistemas de control y verificación internos y por tanto tendríamos que tener unos. Así que otra tarea importantísima, revisar si tu empresa o tus clientes tienen un manual de políticas de control interno que se ejecute, se respete y se actualice. Indispensable considerar esta parte. Y por si algo faltara, la novena de las fracciones nos dice las demás declaraciones a que estén obligados en términos de las disposiciones fiscales aplicables. O sea, si algo se me olvidó, aquí lo ponen. Todo eso forma parte de la contabilidad. Oigan, pues no decíamos que eran operaciones que afectaban económicamente a una entidad, que incluían transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Sí, eso es lo que establecen las normas de información financiera respecto a la contabilidad, la técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Pero para efectos fiscales no es solo eso, es eso y todo lo demás. La pregunta aquí es, ¿cuánto de todo esto cumplen las empresas de los clientes que atiendes o la empresa en la que trabajas o tu propio negocio? Hay que hacer una reflexión profunda acerca si estamos cumpliendo o no, acerca de cómo hacerle, qué mecanismos establecer para que entonces sí podamos cumplir y luego entonces qué responsabilidades asumimos al respecto y qué costos representa cumplir con todo eso para nuestro cliente en términos de honorarios. Todo tiene que estar puesto en una balanza, no únicamente es un balón que esté en nuestra cancha como profesionales, conocer todo esto, aplicarlo y garantizar que nuestros clientes cumplan, sino que para que todo eso se dé, evidentemente se requiere tiempo, dinero y esfuerzo, trabajo que tendrá que ser retribuido. La bronca viene cuando la autoridad, y por eso les ponía yo lo que dice el SAT respecto a la contabilidad electrónica al principio de este capítulo, la bronca viene cuando la autoridad les dice que es facilito, hombre, que son pocas cosas, que esto se sube y se manda y ya está. Y nuestra labor se hace todavía más difícil al tener que hacerle entender al cliente todas las obligaciones que tiene, cómo las vamos a cumplir y cuánto le va a costar cumplirlas, que no es una cuestión que tenga que ver con la intención nada más del contador o la contadora de cobrar más dinero, no, tiene que ver con la intención del contador o de la contadora de ayudarle al cliente a efectivamente cumplir con todos y cada uno de estos requisitos, porque créanme que en el momento en el que la autoridad decide hacer la revisión de esta información, pues echa mano de todos los elementos de los que dispone para poderlo efectuar con la mayor profundidad posible, porque al final del día van a recaudar. Lo que busca una revisión cualquiera que sea es cobrar. Es cobrar impuestos omitidos, es cobrar multas por sanciones, y cuando algo de todo esto no esté, el cliente en el primero o en la primera en la que va a pensar va a ser en el profesional de la contaduría de los impuestos que se encargaba de cumplir con estas cuestiones. Pero reitero, no es un balón que pueda estar únicamente en nuestra cancha. Esto definitivamente es una responsabilidad directa del contribuyente que nosotros como prestador del servicio le ayudamos a cumplir, pero que por supuesto implica entendimiento de ambas partes, que sepan cuáles son todas las implicaciones, que incluye toda su contabilidad, el tiempo y esfuerzo que requiere cumplir con ello de manera adecuada y por tanto el pago que implica. Nos queda claro ahora que es muchísimo lo que hay que dominar, muchísimo lo que hay que conocer para poder estar 100% en cumplimiento. Para todo eso, CEFIN Capacitación tiene cursos en concreto específicos de acuerdo con los distintos regímenes fiscales, ya los pudiste ver, para poderlo cumplir. Ahora, si tú lo que necesitas es dar el primer paso, y para ese primer paso, precisamente yo te recomiendo empezar con la Academia CEFIN de Contabilidad Básica, porque te va a dar las bases, el cimiento de este nuevo proceso de ejercicio profesional. Hay que hacerlo ahora, hay que tomar acción de manera inmediata porque arrancamos el próximo lunes y los lugares se empiezan a agotar, así que es tiempo de inscribirte. Por si este asunto que acabamos de ver de todos los elementos que integran, que en el curso de contabilidad básica te voy a dar todo el cimiento necesario para caminar hacia ahí, todavía es más específico al hablar de los requisitos que deben cumplir los asientos contables. Y esto que vamos a ver a continuación, los requisitos que deben cumplir los asientos contables, en la Academia de Contabilidad Básica yo te lo voy a enseñar paso a paso, desde decirte, pícale aquí, pícale allá al software, carga este archivo, carga este otro, muévele por aquí, muévele por allá, y antes de eso, cuándo cargar, cuándo abonar, a qué cuenta y cómo hacerlo. Así que para todos estos requisitos que vamos a ver a continuación, que también se establecen en el reglamento del Código Fiscal de la Federación, en la Academia CEFIN de Contabilidad Básica te voy a dar todas las herramientas que vas a necesitar para poder cumplir con estos requisitos de manera efectiva. Otro aspecto a destacar de las características que deben cumplir nuestros asientos o registros contables es lo que señala la segunda de las fracciones
disposiciones del artículo 33, inciso B, del reglamento del Código Fiscal de la Federación, el cual indica que los asientos deberán integrarse en el libro diario en forma descriptiva y que habrá de comprender todas las operaciones, actos o actividades siguiendo el orden cronológico en el que esto se efectúe. Vamos a ver si estamos entendiendo esta parte. Quiere decir que cargaremos nuestros asientos a través de pólizas contables y nuestro sistema de contabilidad debe tener la capacidad de generar un libro diario. Eso prácticamente podríamos darlo por descontado, ya que todos los sistemas contables generan un libro diario que es el acumulado de todos y cada uno de los asientos que vamos realizando a lo largo del mes o del ejercicio, según sea el caso. Obtenerlo suele ser bastante sencillo. En el área de reportes de cualquier sistema de contabilidad lo puedes generar y es básicamente eso, un resumen diario cronológico de todas las operaciones que se fueron desarrollando a lo largo del periodo. Y esto implica que, atendiendo a lo que establece esta fracción, nuestros asientos se deben también registrar en orden. Las fechas deben ser cronológicas. Si algo sucedió el 5 de abril, yo lo tengo que registrar con esa fecha y el siguiente de los asientos pues será otra operación de ese mismo día o del 6 o del 7 de abril. Lo raro sería que yo, por ejemplo, tenga en mi contabilidad un asiento del 5 de abril y el siguiente asiento ya es del 2 de abril y luego me vuelvo a regresar al 6 y tengo otro asiento del 4 de abril y así nos la llevamos. No, lo que establece esta fracción, la fracción segunda del artículo 33, inciso B del reglamento del Código Fiscal de la Federación, es que nuestras operaciones se deben registrar de forma cronológica, indicando por supuesto el movimiento de cargo o de abono que a cada uno corresponda. Por supuesto, nuestros asientos contables respetan las reglas del cargo y el abono. Primero registramos los cargos, después registraremos los abonos dentro del mismo asiento, conservando la estructura que aprendiste a realizar desde tu primer curso de contabilidad. Eso no cambia, no ha cambiado nunca, porque parte de una base lógico-deductiva que es la teoría de la partida doble. A todo cargo corresponde un abono. Si algo aumenta, otra cosa tendrá que disminuir. Si hay un recurso, tiene que haber una fuente. Estos asientos deberán integrarse a través de los nombres de las cuentas con el saldo final de cada periodo de registro, tanto del periodo actual como del inmediato anterior, y que a la hora de que consultemos, por ejemplo, un reporte auxiliar de tal cuenta, aparezca cuál es el número de asiento o de póliza en la cual se registró dicha operación, atendiendo por supuesto al orden cronológico de las fechas. Primer tema a destacar: asientos descriptivos y siempre en orden cronológico. ¿Qué más te puedo decir? Ahí está la información, ahí están los elementos que representan una guía de lo que tienes que empezar a trabajar para poder incorporarte a la contabilidad del siglo XXI, cumplir con las necesidades de los clientes y por supuesto cumplir con los requerimientos de autoridad. La Academia CEFIN de Contabilidad Básica será tu aliado en el camino. Las inscripciones siguen abiertas. Me va a encantar ir de la mano contigo y con el resto del grupo trabajando en torno a cómo cumplir con cada uno de estos elementos de manera específica. Yo te veo el próximo lunes porque estoy seguro que te vas a inscribir. Las inscripciones siguen abiertas, estarán así durante todo el fin de semana. Cerramos inscripciones el próximo domingo a las 8 de la noche. Si durante el fin de semana quieres saber si todavía tenemos cupos, si necesitas ayuda con alguno de los medios de pago y nos dices yo quiero pagar por Oxxo, yo quiero pagar por transferencia, nos puedes preguntar en el teléfono de WhatsApp que todos ustedes ya conocen, a través del cual les hemos estado enviando información. Si no, también pueden ir a www.cefin Capacitación, se van ahí a cursos contables, Academia CEFIN, y nos pueden escribir o directamente en la página de inicio. Ya saben que ahí aparece nuestro chat, o si no, le pican y nos escriben. Entonces por esa vía estaremos para ayudarles en su proceso de inscripción. Ha sido un gusto enorme compartir con ustedes estos 3 días de entrenamiento gratuito. Esto es apenas la puntita, es apenas una base de lo que juntos estaremos haciendo a fondo desde la A a la Z. Para llegar a esto que acabamos de analizar, para llegar a esta contabilidad electrónica, vamos a ir desde qué es la contabilidad, qué son los cargos y los abonos, las cuentas contables. Te planteo el objetivo al que vamos a llegar al final, pero vamos a partir desde cero. No necesitas tener como tal conocimientos o experiencia al respecto, no. En la academia los vas a desarrollar. Sí, por supuesto, está pensada para gente que quiera dedicarse a la contabilidad, pero no es necesario que tengas experiencia. Vamos a ir juntos de la mano, vamos a ir de la A a la Z, desde la cuenta, el cargo, el abono, las reglas para ello, activo, pasivo, capital. Haremos prácticas inicialmente sencillitas con operaciones que yo te voy a dar y tú vas a ir haciendo las prácticas. De ahí nos vamos a trabajar con facturas, y ya que hayamos aprendido a trabajar con facturas y con IVA de operaciones tanto a crédito como de contado, nos vamos al software. Te voy a guiar para descargar el sistema, para instalarlo, para configurarlo, para aprender a crear el catálogo de cuentas y para hacer asientos contables que cumplan con todos los requisitos que acabamos de ver. Finalmente podrás generar reportes a través de este mismo software, como son la balanza de comprobación y las hojas de trabajo. Haremos juntos los ajustes de cierre y
sentaremos las bases para que puedas expedir balance de comprobación y estado de resultados. Todo eso a lo largo de 4 semanas. La oportunidad la tienes ahí, está justo frente a ti. Corre a aprovecharla porque los lugares se agotan. Yo soy Alfredo Cobos y ha sido un gusto enorme compartir contigo todos estos días. Te veo muy pronto.